Ciudadano. Con su permiso, presidente, de las diputadas, diputados, diputadas, ciudadanas y ciudadanos, a nombre de Movimiento Ciudadano, vengo a presentar esta iniciativa respecto a derechos comunales. Una de las primeras reformas a nuestra Constitución Federal que aprobamos en este recinto fue la reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Con la aprobación de la reforma en nuestra Constitución Federal, dimos un paso gigantesco en el reconocimiento de las comunidades como sujetos de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio. Asimismo, reconocimos su patrimonio cultural, material e inmaterial que comprende todos los elementos que constituyen su identidad para que las comunidades indígenas sean dueñas de su arte, su gastronomía y sus técnicas de producción, por dar tan solo algunos ejemplos. No obstante, para la bancada naranja, el reconocimiento y garantía constitucional a los pueblos originales a nivel federal no es suficiente para nuestro gran estado, que tiene una población de más de 417,000 indígenas y es receptor de una población de más de 100,000 indígenas provenientes de otras entidades de la República, sin contar con los millones de habitantes en los pueblos originarios. Zapata diría que la tierra es de quien la trabaja, pero a más de un siglo de su lucha, esto aún está muy lejos de hacerse realidad para las y los indígenas mexiquenses, que aún son marginados y discriminados y desde luego no todos poseen la tierra donde viven. Por eso consideramos necesario que este cuerpo legislativo debe proponer y aprobar las leyes adecuadas a la organización comunitaria de acuerdo a los usos y costumbres de nuestras comunidades indígenas y los pueblos originarios que viven en el Estado de México. Por estas razones es que hoy presentamos la bancada naranja, la iniciativa que representa la primer propuesta de adecuación constitucional para el Estado de México, con el objetivo de garantizar a los pueblos originarios su participación activa en las decisiones que afectan a sus territorios, recursos y su desarrollo integral, respetando sus culturas y sistemas normativos. Con esta reforma se va a reconocer a las comunidades indígenas asentadas en el Estado de México y mejorar la definición que establece la Constitución Federal para denominarlos también pueblos originarios, señalando que son aquellas colectividades con una continuidad histórica establecidas en el territorio estatal y que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones normativas. Para nosotras y nosotros, esta precisión es de mayor importancia, ya que reconoce a todas las personas originarias de comunidades que ya existían antes de la llegada de los españoles, incluso antes del Imperio Azteca, además de los mazahuas, otomíes, náhuatl, matlacincas y tlahuicas, que lograron conservar incluso su lengua y están presentes en el territorio mexiquense. Sin duda, la nueva relación entre pueblos indígenas, sociedad y Estado requiere una nueva política basada en el pluralismo jurídico y el reconocimiento de estas comunidades como sujetos de derecho público en nuestra Constitución estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio en concordancia con la reforma federal, adicionando la palabra comunal respecto al patrimonio propio como característica intrínseca de la forma de la propiedad de los pueblos originarios. Y pondré algunos ejemplos para entender lo profundo de esta reforma. Y es que frente a una eventual disputa entre una comunidad indígena o contra una entidad comercial por el agua, siempre deberán prevalecer los derechos comunales de los pueblos originarios, ya que es momento de revertir la discriminación histórica que por siglos han sufrido y privilegiar su derecho al desarrollo sustentable. Otro caso
que aquí ha sido además un punto de coincidencia para distintos grupos parlamentarios, como es el Grupo del Verde, del Revolucionario Institucional, del Partido de Trabajo, es que quienes venimos de la zona norte del estado conocemos un problema ya añejo, y es sobre las avionetas que bombardean las nubes y alteran con sus prácticas el ciclo natural del agua, lo que afecta a las tierras de los pueblos originarios. Con esta reforma, lo que lograríamos es que las comunidades tengan la garantía de que sus derechos estarán por encima de los intereses económicos de cualquier empresa o administración municipal. Por lo tanto, ahora sí estaríamos haciendo justicia a las comunidades indígenas y pueblos originarios, porque nadie podrá pasar por encima de sus derechos comunales. Ninguna empresa o particular podrá quitarle su territorio o robarle su agua o sus recursos, porque ahí estarán sus derechos comunales reconocidos en nuestra Constitución. También abrimos la posibilidad a que las autoridades competentes transfieran los recursos a los pueblos y comunidades indígenas para que ellos mismos administren los fondos públicos que les asignen. Es decir, fortalecemos la participación indígena en el gobierno, gestión y administración municipal. Cuando llegamos a este Congreso, lo dijimos, debemos de legislar por los más vulnerables. Y con esta iniciativa también demostramos que sirve tener acciones afirmativas como la indígena en nuestra Cámara de Diputados, por nuestra historia, por la grandeza de nuestros antepasados, por el legado de nuestros pueblos originarios y por el futuro de las y los indígenas mexiquenses. Es que someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos comunales de los pueblos originarios del Estado de México. Señor presidente, solicito que se agregue el texto íntegro al diario de los debates y a la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto. Muchas gracias.